Listo. Entonces vamos a iniciar con la parte de comercialización. Entonces, comercialización ya es la etapa final de la cadena productiva del petróleo. Ya lo que toca es salir a vender. Entonces, básicamente el petróleo forma parte de todas nuestras actividades, de nuestras vidas. Justamente estaba comentando en la clase anterior, en el encuentro anterior, que un país sin combustible es como atrasarse a la era de la prehistoria. ¿Por qué lo digo? Porque justamente en Venezuela está pasando eso. Ayer me estaba comentando una amiga del colegio que ellos no tienen gasolina, prácticamente la gasolina está muy escasa porque no se está produciendo en el país. Y nada, o sea, tienen fallas en el servicio de agua. Desde hace mucho tiempo no les llega el agua por la tubería. Entonces ellos lo que han hecho es comprar el agua a camiones cisternas. Y en estos días estaba la pobre toda desesperada porque no tenía agua, no tenía gasolina, y el camión cisterna que iba a llevarles agua tampoco tenía gasolina. Entonces era el caos. Allá ahorita están en caos, o sea, no, la gente no se mueve porque no hay gasolina, entonces hacen que la especie de cuarentena, pero es una cuarentena obligatoria porque no hay gasolina, la gente no tiene cómo moverse. Y básicamente eso influye mucho en el día a día de cada quien, aunque la gente no crea. Todo lo que usamos, todo lo que vestimos, todo lo que cargamos, los celulares, todo, son hechos de algún material producto de la industria, producto de la industria petrolera. Claro, Eh, sí, señor. y hasta la ropa, porque la ropa es hecha con fibra sintética, y esa fibra sintética viene de un polímero, y ese polímero se hace en la industria petroquímica, los jabones, el maquillaje, el champú, o sea, todo lo que uno puede imaginar tiene algún componente que viene de la industria petrolera. El consumo de energía, como piensa mucho la gente, que no, que la energía por fósiles, por combustibles fósiles no va a prosperar y vamos a tener nada más 20, 30 años hasta que aparezca una energía alternativa como el uso del gas natural o como alguna otra energía alternativa como la energía generada por el viento, la eólica, la solar, la geotérmica. Todas esas tecnologías sí vienen, porque van a venir, porque va a haber desarrollo para ese tipo de energías, pero hasta que no lleguemos hasta allí, siempre vamos a tener el petróleo, que va a ser el recurso natural más no renovable, más barato. Entonces, esta era una presentación de 2013, la tengo que actualizar porque el consumo, como ves allí, el consumo de las energías alternativas va creciendo, y me imagino que ahorita en 2020 ya está un poquito mayor ese ancho Claro. de crecimiento. Pero todavía seguimos siendo una de las energías de mayor consumo a nivel mundial. Eh, Nuestro consumo ha cambiado a lo largo de las décadas. La madera antes era el combustible dominante hasta el final del siglo XIX. Luego vino la revolución industrial y cambia. El carbón lidera entonces hasta mediados del siglo XX, que fue el comienzo de la era del petróleo, y el petróleo sigue siendo dominante en la actualidad. Entonces tenemos más de un siglo siendo la energía dominante. Como te decía, básicamente nosotros tenemos mucho de dónde obtener petróleo, no solamente de las fuentes convencionales, sino también de las fuentes no convencionales. Y esas tecnologías van a desarrollarse para obtener mucho más petróleo a partir de lo que ya está establecido, que son los yacimientos convencionales. Pero vamos a tener otros tipos de yacimientos no convencionales, recuperaciones a base de CO2, recuperación mejorada a base de no CO2, producción del petróleo extra pesado y bitumen para convertirlo en petróleo más ligero, aguas profundas, yacimientos no convencionales, que todavía no está aquí porque esto era del 2013.
Pero ya eso debe ir aumentando, esas reservas que podríamos obtener a partir de los yacimientos no convencionales. Tenemos los precios del crudo, que es básicamente lo que nos dicen las noticias. Subió el crudo Brent, bajó el crudo WTI, y esos son crudos referencia. Esos son crudos referencias porque básicamente yo cuando salgo a vender, yo tengo que salir a vender un petróleo que conozca el mercado. ¿Cómo conoce el mercado un petróleo? Porque yo le digo, hay un indicador que se llama Brent, que tiene estas características. Y mi crudo se parece mucho a ese crudo Brent. Tendrá una que otra cosita en diferencia, pero yo te puedo decir que ese crudo es muy parecido a ese crudo marcador Brent y te lo puedo vender a ese precio. Por eso es que uno hace la referencia al crudo Brent, porque uno pensaría, bueno, ¿y por qué uno está vendiendo crudo que no es de uno, que es el crudo que utilizan en Europa y el crudo marcador que producen en Europa? Porque justamente ellos conocen qué tipo de crudo es. Entonces, cuando uno sale a vender, uno le dice, bueno, yo tengo un crudo que es muy parecido al que tú usas y consumes y tus refinerías consumen, y yo te lo puedo vender. El WTI es el que utiliza en Estados Unidos y tiene otras características. Entonces, hay países, por ejemplo, toda Latinoamérica está suscrita a lo que sería el crudo marcador Brent. Y hay otros países que se suscriben entonces al crudo marcador WTI. Por eso son esos dos tipos de crudo los que más uno escucha y hace referencia. Ellos se ajustan, justamente como le iba diciendo, a la calidad, también a los tiempos de entrega, porque obviamente esos hidrocarburos se van a mover y se van a transportar en buques, en cisternas, en lo que sea, para llegar al sitio de entrega. Y también se puede hacer venta a futuro, venta a crédito de ese tipo de crudo. Entonces, un crudo marcador, la definición es un crudo que es ampliamente conocido y comercializado, un crudo que tiene abundante suministro, un crudo que es un precio transparente porque todo el mundo sabe el precio del crudo, la referencia internacional en un mercado específico y facilitan las negociaciones para crudos similares. Entonces, hay otros marcadores que no son el Brent ni el WTI. Hay otro que se llama Dubai Oman, que es del Medio Oriente. Hay otro que se llama el Bonilai, que es de África Occidental. Y un crudo pesado marcador es el Maya de México. Entonces, cuando hablamos de precios y la gente se vuelve loca, no, que los precios cayeron, que ya el petróleo se acabó, que yo no sé qué más, y todos esos cuentos de camino, resulta que hay factores que afectan el precio, como todo, como cuando uno va al mercado y ve que la papa está más cara que la semana pasada, justamente porque no estamos en época de siembra de papa, o todos esos factores que afectan lo que sería el precio, también afecta el precio del petróleo. Por ejemplo, la oferta y la demanda es algo que, por supuesto, va a afectar el precio. Cuando dijeron, no, que el precio cayó, el precio del petróleo cayó a menos tantos dólares, era porque no había demanda. En esta situación de coronavirus está muy restringido lo que sería la movilización para las personas, o sea, la gente no puede salir en carro, no hay tráfico, básicamente el consumo es mínimo de gasolina, el consumo es mínimo en los aviones están volando, muy pocos aviones están volando. Entonces el consumo energético de combustible ha disminuido y por lo tanto el mercado está en sobreoferta. Todo el mundo te ofrece crudo. Mira, aquí hay crudo. Y por supuesto que cuando hay mucha oferta, el precio baja. Entonces ese mercado de oferta y demanda, en cambio cuando algún país dice voy a ir a guerra en el Medio Oriente, que se la pasan en guerra, empiezan los precios a subir. ¿Por qué? Porque cuando hay situaciones de guerra, de conflicto armado, por lo general se consume mucho combustible para movilización de tropas, tanques, todo lo que conlleva la economía de guerra. Y eso necesita de combustible. Los aviones, los helicópteros, los buques, todo lo que mueve la economía de guerra.
y eso hace aumentar un poco la demanda, o sea, todos los países se quieren salvaguardar con combustible. Entonces, en esos momentos sube el precio del crudo. Entonces, en un mercado que va fluctuando justamente por esta producción y inventarios. Análisis técnicos también. Por ejemplo, aquí en Colombia hubo una empresa llamada, se me olvidó la empresa, que dijo que había descubierto reservas de petróleo. Entonces, como había descubierto reservas de petróleo, las acciones de esa empresa en la bolsa subieron. Pero resultó que no era así. Resultó que fue una falsa información que alguien dejó por allí y eso creó un mercado bursátil especulativo, es decir, basado en mentiras. Por eso es muy importante cuando una empresa hace un descubrimiento de petróleo, de gas, lo que sea, verificar una y otra vez, incluso certificar la reserva ante un ente auditor, porque ese tipo de informaciones cuando se cuelan puede causar algún tipo de beneficio económico para los accionistas, pero siempre y cuando esté basado en cuestiones reales y no en especulaciones. Por supuesto, esa empresa quebró. Alange, se llamaba Alange. Quebró, por supuesto, quebró. Crecimiento económico, sí. Cuando los países están en crecimiento económico necesitan mucho más consumo de energía. Por ejemplo, los países que consideran la Organización Mundial de Economía o los organismos internacionales que estudian los crecimientos económicos de las naciones, consideran que Brasil, China, India, Rusia, los llamados países BRIC, y Sudáfrica son los países que están en crecimiento económico. Entonces, como son países que están en crecimiento económico, bueno, ahorita no creo que tanto porque ya con esta cuarentena no creo que estemos creciendo, nadie esté creciendo económicamente. Pero No, vamos sí, cuando hay crecimiento económico, hay mucha demanda de combustible porque justamente la población se alcanza un nivel educativo mayor, puede acceder a viviendas, a utilizar autos, carros, o sea, cuando hay crecimiento económico de un país, se ve en su población, la población puede accesar a más bienes y servicios. Entonces, ese tipo de cosas también hacen que los precios suban. Estacionalidad, por ejemplo, los países que tienen las 4 estaciones bien marcadas, invierno, verano, otoño y primavera, afecta también el precio del combustible porque básicamente cuando están en invierno, la gente necesita calentarse, entonces compra calentadores que usan combustible. Entonces, o usan calentadores a base de gas, o sea, necesitan más el gas. Y ese tipo de requerimientos hace aumentar un poco el precio en esos países nada más, porque no es a nivel mundial. Igual cuando, dime. sobre todo el gas, ¿cierto? Cuando Sobre todo está... el gas. El gas, por ejemplo, cuando estamos en verano, se consume mucha electricidad porque la gente tiene mucho calor y prende los aires acondicionados. Entonces, esos aires acondicionados absorben mucha energía eléctrica y esa energía eléctrica puede ser generada justamente por el gas. Entonces, hay consumo mayor de gas para generación eléctrica, para calentadores, para ese tipo de equipos. Y bueno, otoño y primavera es como un intermedio ahí entre invierno y verano, pero cuando hay estos efectos climáticos sí suele afectar el precio. La geopolítica también, o sea, el que, por ejemplo, Rusia haya dicho que él podría vivir con un precio del dólar, de un precio de barril de petróleo a $10, que a él no le afectaba, y los de Arabia Saudita dijeron, ah, bueno, si a ti no te afecta, a mí tampoco.
Entonces, por eso es que empezaron a ofertar en el mercado a precio barato el crudo y bajaron los precios del crudo. Entonces, nada más por dos simples comentarios, todo lo que causaron. Entonces, justamente Rusia y Arabia Saudita, cuando empezaron con ese dime que yo puedo vivir con $10 el barril, yo también, la gente empezó a comprar crudo barato. Entonces, cuando llegó lo de la pandemia, todo el mundo tenía ya crudo en sus tanques porque habían comprado barato. Entonces, ese tipo de acciones afecta mucho el precio del petróleo. Bueno, y aspectos operacionales, obviamente. Aquí en Colombia, el precio por llevar el crudo desde las locaciones hasta lo que serían refinerías y hasta puertos de embarque hace que el costo de producción sea muy alto. Entonces hay que ir pensando en cómo disminuir esos costos operativos, cómo disminuir ese costo de transporte para que el proceso operacional sea más óptimo y podamos tener mayores ganancias de él. Y eso es un documento de 2014, o sea, hace 6 años. Mucho tiempo atrás. ¿Cómo es la competitividad de los crudos colombianos? Son competitivos. De hecho, Colombia está supliendo un poco el mercado que ha dejado Venezuela en cuanto a producción de crudo, porque son crudos muy similares, muy parecidos. Entonces, el único componente de Colombia es que tiene CO2, pero aquí no está CO2 como propiedad. Pero, Dice que trae metales. ¿cómo? Ahí lo que se está refiriendo es a la gravedad, azufre, acidez y metales pesados, ¿cierto? Sí, señora. Y porcentaje de residuos que a 650 grados Fahrenheit, ¿cuál es el porcentaje del residuo? Entonces, como ves, es un crudo liviano con bajo contenido de azufre, baja acidez y bajo volumen de metales. Esto es partes por millón, volumen. Y 37% del residuo. Mientras que otros países, por ejemplo, Venezuela, tiene crudo más pesado, con mayor acidez, con mayor contenido de metales y con mayor porcentaje de residuos. El crudo, por ejemplo, de Nigeria es un crudo muy parecido al de Colombia, bajo contenido de azufre, baja acidez, poco volumen en ppm de metales y alto porcentaje de residuos. Entonces es un crudo muy apetecido, un crudo que le puede hacer la competencia incluso a crudos canadienses, de Arabia Saudita, de México, porque tiene unas excelentes propiedades de calidad. Profe, discúlpame la ignorancia. Sí. Cuando dices ahí donde dice porcentaje de residuo, ¿a qué se refiere en sí? Es cuando está a esa ¿Sacan? temperatura, ¿qué es lo que queda cuando el crudo está expuesto a esa temperatura? Entonces, O sea, eso lo por lo general queda residuo coque como crudo quemado. que es lo que le queda, es lo que le queda Exacto. al crudo como tal, Es está lo que le evidenciando. queda al crudo, exacto. Ya después de Entonces, haberlo revisado y todo, ¿cuánto es lo que le ha quedado después de todos esos procesos que ya le han hecho? sí, señora. Ok, listo, Entonces, profe, gracias. puedo recuperar mucho más porque el porcentaje del residuo no es alto, ¿ves? Es 37%, en cambio en Venezuela son 61%, o sea, nada más yo puedo sacar componentes más livianos, menos pesados, un 39%, según esta tabla. Habría que actualizarla porque es de 2013. Sí, claro. Bueno, esta es más vieja, esta es de 11 años atrás, pero sigue vigente. El costo de producción de las energías alternativas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se lee esta gráfica? Esta gráfica te dice cuál es el rango de costo en el que se mueve la energía generada por las ondas de mar. Hay una nueva
una tecnología, no es nueva porque es de 2009, hace rato, que dice que las ondas del mar pueden generar electricidad por el movimiento de las ondas. Entonces, esa es una energía alternativa, obviamente tiene un rango de costo muy alto, básicamente para a esa fecha, y el costo más aproximado está, o la media de ese costo está entre 350 y 400, más pegadito a 400 que 350. Paneles solares, ya esto cambió. Paneles solares ya es una alternativa, de hecho es una alternativa más barata. Estos precios ya hay que actualizarlos. Paneles solares de espesor delgado también. Todo lo que son paneles solares ya están alcanzando lo que sería ser competitivos. La única limitación que tiene, que yo tendría que cubrir mucha cantidad en superficie para obtener energía. Esa es la limitación que tienen los paneles solares, que necesita mucho espacio para poner los paneles y generar la energía que se requiere. Ok, necesita mucho espacio. Y es que dicen que también hacer esos paneles también se necesita de hidrocarburos, ¿no? Porque eso está hecho como que de plástico, creo que Sí, es. sí, es como, sí, Bueno, un como material un hecho por un los polímero. hidrocarburos. Entonces, Sí, del como un todo no polímero. sería como tan... Sí, como todo, o sea, todavía cuesta un poco desligarse de los combustibles fósiles. También offshore está este tipo de equipos que se instalan para generación eléctrica por la acción del viento. También es una de las tecnologías que ya viene, que pronto van a estar en nuestra cotidianidad. La biomasa, estas mismas energía eólica, pero a partir de campos en tierra. Esto es en mar, el primero era en mar, ahora también tenemos en tierra. También la limitación que tiene esto es que genera ruido. Ese movimiento de los álabes genera ruido, y ese ruido eh, puede afectar a la población que esté aledaña, puede tener un impacto social. Claro. Eh, pero es una energía alternativa. También está la energía Sí. geotérmica, que también es utilizar la temperatura del subsuelo para generación de energía. Están los pozos que están dentro de los campos, pozos de gas, el gas natural y el carbón, como lo más barato. Esperemos actualizar. Voy a buscar a ver, porque ya me dio curiosidad cómo está ¿Cómo? ¿Esa gráfica? sí. Sí. Esto también hay que actualizarlo, los precios de la OPEP, y los países que más consumen crudo siguen siendo Estados Unidos, China, no sé si Japón, pero creo que Rusia ya está dentro de los 10 primeros países que consumen más Yo creo que sí, petróleo. claro. Los países más productores están entre los 10 primeros, está Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, China, Canadá, los Emiratos Árabes, Irán, Irak, Brasil, México. Y Colombia está por encima de Venezuela. Venezuela ya debe estar ahí en el subsuelo, porque Colombia Uy, produce pero esta gráfica de cuándo, 900, de qué año fue, profe. 2014. ¿Y ahí no está Venezuela? Sí, pero está de 12, pero ya Ah, Colombia sí, sí, produce más que Venezuela. no la había Entonces visto, ya, sí. ya no está en esta posición. Colombia debe estar ya un poquito más arriba. Hay que Sí, actualizar. increíblemente siga. Ah, y bueno, eso era lo que traía para hoy. Eh, sí, me falta mucho actualizar esos datos, pero cualquier
cualquier duda que tengas, puedes visitar esta página. Ay, yo tenía internet abierto aquí. Esta ¿Cuál, la página de que... ACP? No. ¿Cuál? Hay una página que se llama ia.gov, que es la de la oficina de los Estados Unidos. Ok. Y información, vamos a ponerlo en español. Y tiene información de todos esos mapas que te mostré, están aquí en algún sitio. Ah, sí, están actualizados. Sí. Entonces, por ejemplo, petróleo. Entonces uno busca ahí en petróleo los análisis, análisis más populares, consumo, demanda. Y allí sí deberían salir los mapas. Geografía. Entonces, pero ya los pone por país. Pero no los pone por... Esa información es a nivel mundial, ¿no? De esa página. Sí, y esta es la más actualizada, o sea, la última información que manejan, porque básicamente la página de los Estados Unidos, y ellos sí son muy juiciositos con esto, con estas cosas. Sí, diga, son serios. Sí. Entonces, yo sabía dónde quedaban, dónde estaban los mapas, pero ahora no los consigo. Pero es esta página, EIA. Espera aquí, Estadísticas Energéticas Internacionales. Ah, esa sí, esa. Petróleo y otros líquidos, producción mensual, consumo anual. Vamos a ver aquí, producción anual. Ah, pero no los ponen no los ponen en mapa. No lo puso por país. Mostrar visualización, aquí debe estar. Ah, sí. Ah, aquí está. Pero los muestra como burbuja. Debería salir Ya con el nombre, ¿cierto? Sí, entonces aquí, según esto, Venezuela produce 929.000 y Colombia 916.000. Brasil 3.674.000. Estados Unidos produce 20 millones de barriles. Uy, más chica, ese sí se está dando. Claro que como ellos consumen mucho Sí, también. claro, ellos consumen bastante. Aquí Arabia Saudita, 111 millones, produce 11 millones. Y Rusia, 11.500.000. China creo que, aquí está China. China casi 5 millones de barriles. O sea, es bien, bien chévere. Cuando tengas que hacer una exposición y algo que te digan datos de los países productores o datos de países consumidores, porque abrimos el de productores. Sí, señora. El de consumidores, bueno, importadores anuales, importaciones anuales de crudo. Es esta. Mostrar visualización y aquí carga el mapa. Entonces, estos son los que importan, es decir, compran. Canadá 891, Estados Unidos, pero el 2016, no está actualizado.
Y aquí uno puede ir viendo que... Y ya la página está traducida al español, porque antes era puro... Por inglés, todo en inglés. pero Producción, se ve súper chévere. sí. Sí, es que ellos son muy seriecitos. Los Estados Unidos son muy seriecitos en sus cosas. Este es hasta 2017 y entonces aquí ponen cuánto produce Estados Unidos de gas seco. 27.000 billones de pies cúbicos. Billones. Virgen Santa. Colombia produce 354 billones de pies cúbicos. ¿Sí? ¿Tanto? Sí, Colombia produce gas, mucho gas. Tanto así que iba a exportar gas, pero no, ya no, pues ya no. Es para cubrir más mercado interno que otra cosa. Y bueno, y esto era todo lo que te quería mostrar hoy. Muchas gracias, profe. La semana que viene, bueno, te voy a enviar entonces para que veas 2 videitos y respondas unas preguntas a los videos y esa va a ser la actividad del corte. Para no quitarte Listo. tanto tiempo, para que puedas Gracias, profe. estudiar para las otras asignaturas y bueno. Ay, sí. Ahí la más pesada este semestre es estática. ¿Ah, sí? Ah, tú me Sí. contaste que sí, que estática era la más complicada, pero no, pero ¿cómo vas? ¿Bien? Sí, este corte hoy bien. Ah, qué bien, qué bueno. El primer corte sí, yuca, 2.9. 2.5 creo que fue. Ah, Uy, no, eso sí me fue muy no, mal. pero bueno, ahí vas aprendiendo. Y yo que pensaba que estática era más fácil que Yo no dinámica, sé, pero que mecánica. ¿qué termodinámica? No, mecánica, física mecánica. Ah, pues es que es casi lo mismo, ¿no? No, pero para Sí, mí estática, uy, no, mi estática me dio tan duro. es porque física Tan duro. mecánica está en movimiento, en cambio estática todo está en estático, o sea, no Sí, debería haber tanto cuando se hacen cortes y esa vaina, sí se vuelve muy complicado. Y y eso cuando después, hay que unir todo, uy, bueno, pero tienes que tener buena base allí porque después vas a ver resistencia de materiales, que es algo como estática, pero aplicado ya a lo que sería superficies. Sí, superficie. sí, es muy parecida, ¿no? Es parecido, sí. Por Dios. Sí. Pero no, yo sé que tú vas a pasar esa asignatura. ¿Y vas a hacer remedial? ¿El qué, profe? Remedial, ¿Cómo así remedial? curso de entre semestre que están ofreciendo, ¿no? Pero no, no creo, profe. Mm, Pero esos bueno, son los que tú me dices son los intersemestrales, los intersemestrales, intersemestrales, sí. sí. Es que No, no no sé creo, profe. cómo, Yo creo ¿no? que este mes quiero descansarlo, Te yo no sé, toca quiero dormir. cuarentena, Sí, descansar en cuarentena. voy a descansar en cuarentena, en serio. Ah, qué bien. Para mí no, Bueno, o sea, para mí no ha sido ninguna diferencia la cuarentena. ¿no? No, 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 no. Cuando uno es mamá, Ah, exacto. No, ya más te trabajo. entiendo. Sí. Bueno, Irene, Trabaja de día, entonces, trabaja de sí. noche y trabaja de madrugada, no, mamita. Ah, está bien. Bueno, Irene, entonces lo dejamos hasta aquí. Nos vemos la semana que viene. Listo, profe, muchísimas gracias. Oye, gracias por lo de la página, está súper. Ah, bueno. Te mando Chao, el profe. link para que la tengas. Bueno, es que es fácil. Ay, sí. Se llama Sí, mil EIA. gracias. Te lo voy a enviar Envíamelo y yo igual acá tengo Z, lo guardo ahí, por aquí. si se me olvida. Aunque ya lo anoté acá en el cuaderno, pero
Te voy a enviar el link al chat de este Meet para que ya lo tengas de una vez. Listo, profe. Lo copié 2 veces. Si quieres, envía ese y vuelve y me lo envías. Ya sé que ese primero no es. Es este. Y punto .gov. EIA.gov. Ok, listo. Ahí ya me cargo. Bueno, Irene, entonces nos vemos la semana que viene. Que descanses. Buenas noches. Buenas noches, profe. Igualmente, que descanses, que esté muy bien.